No era el peso lo que asustaba, era el silencio de lo que había dentro. A las 11 de la mañana, bajo un sol seco que caía sobre el patio de tierra, Tomás Aguilar, 49 años, carpintero de oficio desde los 15, sostenía una piñata con ambas manos. Era de cartón grueso, cubierta con papel de colores que ya había empezado a desteñirse por el tiempo. Tenía forma de burro, con las orejas dobladas hacia atrás y una sonrisa pintada demasiado perfecta. Tomás no estaba ahí por la fiesta. No había música ni niños corriendo. Solo el sonido leve de una lámina suelta golpeando con el viento y el zumbido constante de una mosca que no encontraba dónde posarse. Había sido llamado para reparar una viga en el techo de la casa. Nada más. Un trabajo sencillo, de esos que se hacen rápido y se cobran en efectivo, sin factura, sin preguntas. Pero la piñata no encajaba. La había tomado casi por costumbre, como hacen los hombres que han pasado su vida midiendo cosas con las manos antes que con los ojos. La levantó esperando el típico movimiento ligero, ese pequeño balanceo de lo vacío lleno de dulces. No ocurrió. El peso cayó hacia abajo, seco, compacto. No se movió como debía. No sonó como debía. Tomás frunció el ceño. Apretó un poco más los dedos, sintiendo la textura áspera del papel pegado con engrudo. Había algo rígido dentro, algo que no se acomodaba al moverla. La inclinó apenas. Nada. Ni el más leve sonido de caramelos golpeando entre sí. Solo un silencio extraño, pesado, como si el interior estuviera lleno de algo que absorbía el ruido. El aire olía a humedad antigua, a madera guardada demasiado tiempo. También había un rastro dulzón, pero no era el de azúcar fresca. Era más denso, más difícil de identificar, como si algo hubiera estado ahí dentro mucho más tiempo del que debería. «No la abra», dijo una voz desde la puerta. Tomás giró la cabeza lentamente. Doña Rosario estaba de pie en el umbral. 67 años, cabello recogido en un moño apretado, delantal limpio, manos pequeñas cruzadas sobre el vientre. Siempre impecable, siempre correcta. Su voz no era fuerte, pero tampoco dudaba. «Solo estaba viendo», respondió Tomás, sin soltar la piñata. Ella no se movió. El viento levantó apenas el borde de su falda. Un sonido seco recorrió el patio, como si algo arrastrara dentro de la casa. «No es para hoy», añadió ella. Tomás asintió despacio, pero no bajó las manos de inmediato. Había trabajado en decenas de casas. Había visto cosas raras, paredes huecas, cajas enterradas, dinero escondido en colchones viejos. Pero esto no tenía explicación sencilla. Apoyó la piñata contra la mesa de madera. El golpe fue opaco, demasiado sólido. Durante un segundo pensó en abrirla. Solo un pequeño corte. Nadie lo sabría. Nadie tenía por qué saberlo. Pero entonces notó algo más. Doña Rosario no parpadeaba. Lo miraba fijamente, como si esperara ese gesto, como si ya supiera lo que él estaba pensando. Y eso fue lo que lo detuvo. No el miedo, no la sospecha, la certeza de que ella llevaba años esperando ese momento exacto.
Tomás se retiró las manos. «Termino lo del techo y me voy», dijo sin mirarla directamente. Ella asintió. «Gracias, hijo». La palabra «hijo» quedó suspendida en el aire más tiempo del necesario. Horas después, cuando bajó del techo con las manos cubiertas de polvo y astillas, la piñata ya no estaba. El gancho en la viga estaba vacío, balanceándose ligeramente. ¿La movió?, preguntó él sin demasiada intención. «Siempre guardo las cosas», respondió ella desde la cocina. El olor a comida llenaba ahora la casa. Frijoles, tortillas recién hechas, un olor cálido, familiar, un olor que invitaba a quedarse. Tomás no aceptó. Cobró, agradeció y salió sin mirar atrás. Esa noche no durmió bien. No era la primera vez que un objeto lo inquietaba, pero sí era la primera vez que no podía explicarlo. 2 días después, contó lo ocurrido a un conocido en la cantina. Lo dijo como quien comenta algo curioso, sin importancia. Un detalle raro de un trabajo más. Nadie le prestó demasiada atención. En ese barrio, las historias extrañas eran parte del paisaje. ¿Y doña Rosario? Doña Rosario era conocida por todos. La mujer de las piñatas. La abuela que organizaba las mejores fiestas. La que nunca olvidaba un cumpleaños. La que ayudaba cuando alguien no tenía para comer. La que siempre sonreía. Nadie quería escuchar algo distinto. Pasaron semanas, luego meses, y entonces, casi 1 año después, un periodista encontraría una nota olvidada en un archivo policial. Una desaparición sin resolver. Un nombre que coincidía con una lista que nadie había querido armar. Y todo empezaría a tomar forma. Pero en ese momento, en ese patio, con el sol cayendo sobre la tierra seca y el sonido lejano de un radio encendido en alguna casa vecina, la historia seguía intacta, sellada, como aquello que estaba dentro de la piñata. Para entender cómo algo así pudo existir durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera, es necesario volver atrás. Mucho antes de Tomás. Mucho antes de las piñatas. Antes incluso de que alguien en ese barrio pronunciara el nombre de Rosario con respeto. Hay que regresar a una casa más pequeña, a un patio más estrecho, a una niña que aprendió demasiado pronto que el silencio no es ausencia de sonido, sino una forma de sobrevivir. Porque lo que ocurrió en esa casa no empezó con una piñata. Empezó mucho antes. El patio donde Rosario creció no tenía árboles, solo tierra endurecida, una pila de agua agrietada en una esquina y una cuerda tensa donde colgaban sábanas que nunca terminaban de secarse del todo. La vecindad estaba en una colonia al norte de la ciudad, donde las paredes eran tan delgadas que se podía escuchar la respiración del vecino durante la noche. Rosario tenía 9 años cuando aprendió a no hacer preguntas. Su madre, Teresa, lavaba ropa para otras familias. Se levantaba antes de que saliera el sol y regresaba con los dedos hinchados, con la piel blanquecina de tanto jabón. Su padre no estaba. Nadie en la vecindad recordaba exactamente cuándo se había ido. Solo sabían que un día dejó de estar, y nadie volvió a mencionarlo. «Aquí no preguntamos», le dijo su madre una vez mientras escurría una camisa. «Aquí se hace lo que toca».
Rosario asintió. Desde entonces dejó de mirar a los adultos a los ojos cuando hablaban. Aprendió a bajar la cabeza, a moverse sin hacer ruido, a estar presente sin ocupar espacio. En la vecindad, todos sabían cosas. Sabían quién bebía demasiado, quién debía dinero, quién golpeaba la puerta de madrugada. Pero nadie hablaba de ello. Las puertas se cerraban, las conversaciones se cortaban cuando alguien pasaba, y los secretos se guardaban como parte natural del aire. Rosario creció dentro de ese sistema. A los 13 años ya ayudaba a su madre con la ropa. A los 15 comenzó a trabajar en el mercado vendiendo frutas en un puesto pequeño que apenas se les daba para comer. El dueño, don Eusebio, un hombre de voz áspera y manos grandes, le enseñó a tratar con la gente. «Sonríe siempre», le decía. «La gente compra más cuando se siente bienvenida». Rosario aprendió rápido. Su sonrisa se volvió una herramienta, precisa, medida, nunca demasiado amplia, nunca demasiado fría, justo lo necesario. A los 18 años ya nadie la veía como una niña. Era una mujer joven, discreta, trabajadora, siempre correcta. Nadie tenía una queja de ella. Nadie tenía una historia negativa que contar. Y eso, en un lugar como ese, era raro. Fue en ese mismo mercado donde conoció a Julián. 27 años, ayudante de carga. Fuerte, silencioso, con una cicatriz fina en la barbilla. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, miraba directamente, sin rodeos. «Siempre estás aquí», le dijo un día, apoyado en una caja de madera. Rosario no respondió de inmediato. «Alguien tiene que estar», contestó después. Julián asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Se casaron 2 años después, sin fiesta grande, solo una comida sencilla en el patio de la vecindad, unas cuantas sillas prestadas, un guiso caliente, tortillas hechas a mano. Rosario dejó el mercado. Se mudaron a una casa pequeña, no muy lejos de donde ella había crecido. 2 habitaciones, un techo de lámina, un patio donde apenas cabía una mesa. Julián trabajaba todo el día. Rosario se encargaba de la casa. Los primeros años fueron tranquilos, o al menos así se veían desde fuera, porque dentro el silencio seguía siendo la regla. Cuando Julián llegaba cansado y no hablaba, Rosario no preguntaba. Cuando él dejaba el plato a medio terminar, ella no insistía. Cuando una noche llegó con la camisa manchada de algo oscuro, ella simplemente la lavó al día siguiente. No era miedo. Era costumbre. Era la forma en que había aprendido a vivir. El primer indicio de que algo no estaba bien no vino de Julián. Vino de fuera. Una vecina, Marta, dejó de aparecer. 32 años, madre de 2 niños, siempre sentado en el patio al atardecer, pelando verduras y contando historias que nadie había pedido, pero que todos escuchaban. Un día no salió. Al principio, nadie dijo nada. Podía haberse ido con un familiar. Podía haber encontrado trabajo en otra colonia. Podía haber decidido empezar de nuevo. En ese lugar, las personas desaparecían sin explicación, y eso también formaba parte de la normalidad. Pero los niños se quedaron. Una tía vino por ellos semana después. Dijo que Marta se había ido. No dio detalles.
Nadie preguntó. Rosario observó todo desde la puerta de su casa. No dijo nada. Pero esa noche, mientras se recogía la mesa, notó algo. Un silencio distinto. No el de siempre. Uno más denso. Como si algo hubiera quedado sin resolver en el aire. Días después, encontró un objeto en el patio compartido de la vecindad. Era un trozo de tela, azul, con pequeños puntos blancos. Lo reconoció. Marta tenía un vestido con ese mismo patrón. Rosario lo sostuvo entre los dedos durante unos segundos. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó. No lo devolvió. No lo mencionó. No preguntó. Ese fue el momento. No hubo gritos. No hubo revelación. Solo una decisión pequeña, casi invisible. Guardar algo que no le pertenecía. Aceptar que ciertas cosas no debían explicarse. Ese gesto, aparentemente insignificante, se repetiría muchas veces en los años siguientes. Y cada vez sería un poco más fácil. Con el tiempo, Rosario empezó a hacer pequeñas cosas para el barrio. Cuidar niños, preparar comida para reuniones, ayudar en fiestas. Descubrió que tenía habilidad con las manos. Podía construir, reparar, decorar. Fue una vecina quien le pidió la primera piñata. «Algo sencillo», le dijo, «para el cumpleaños de mi hija». Rosario aceptó. Pasó 2 días trabajando en ella. Cartón, papel, pegamento. Todo hecho con paciencia. Cuando la terminó, la colgó en el patio y la miró durante varios minutos. Era perfecta, simétrica, colorida, alegre. Cuando los niños la rompieron, los dulces cayeron como debía ser. Risas, gritos, manos pequeñas recogiendo caramelos del suelo. Rosario observó la escena desde un lado, con las manos cruzadas, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto. Control. Había creado algo, algo que todos esperaban, algo que reunía a la gente. En los meses siguientes hizo más, cada vez mejores, cada vez más elaboradas. Su nombre empezó a circular en la colonia. «Las mejores piñatas las hace Rosario», decían. Y así, sin ruido, sin anuncio, sin que nadie marcara el momento exacto, comenzó a construirse una reputación, una imagen, la de una mujer confiable, una mujer necesaria, una mujer que siempre estaba. Lo que nadie notó fue que, al mismo tiempo, Rosario también estaba guardando otras cosas, pequeños objetos, restos de historias que nadie quiso terminar, detalles que no encajaban en ninguna explicación y que, con el tiempo, empezarían a tener un lugar muy específico. Pero eso todavía tardaría años en tomar forma. El primer cumpleaños donde Rosario fue invitada como la que hace las piñatas ocurrió en una casa más grande de lo habitual para esa colonia. No era rica, pero tenía piso de cemento liso, paredes pintadas de un amarillo reciente y una mesa larga cubierta con un mantel de plástico con flores. La niña cumplía 8 años. Se llamaba Verónica. Llevaba un vestido blanco con listones rojos y un peinado demasiado apretado para su edad. No dejaba de tocar la piñata con los dedos, como si quisiera comprobar que era real. Rosario observaba desde un rincón, como siempre.
No se mezclaba más de lo necesario, pero escuchaba todo. «Está más pesada que otras», dijo una mujer mientras ayudaba a colgarla. «¿Será que le puso más dulces?», respondió otra sin darle importancia. Rosario no intervino. Solo acomodó el lazo con precisión y dio un paso atrás. El sol caía de frente sobre el patio, y el papel de colores reflejaba pequeños destellos que se movían con el viento. Todo parecía correcto. Todo estaba en su lugar. Cuando comenzó el juego, los niños se formaron en fila. Uno por uno, con los ojos vendados, golpeaban la piñata mientras los adultos reían y daban instrucciones contradictorias. «¡Más arriba! ¡A la izquierda! ¡Cuidado!». El palo golpeaba el aire, luego el cartón, luego el vacío otra vez. El sonido era distinto. No hueco, no ligero, más seco, más contenido. Rosario lo notó. Nadie más pareció hacerlo. Después de varios intentos, la piñata se rompió por un costado. No explotó en una lluvia inmediata de dulces como solía pasar. Primero se abrió una grieta, luego otra, y finalmente el contenido cayó. Caramelos, frutas pequeñas, algunas monedas envueltas en papel. Todo normal, todo esperado. Los niños corrieron a recogerlo. Las risas llenaron el patio. Rosario no se movió. Sus ojos seguían la abertura en el cartón. Había algo más dentro, algo que no había caído, una forma que permanecía fija, atrapada entre las capas. Un adulto se acercó, metió la mano y tiró con fuerza. «Se atoró algo», dijo riendo. Lo que salió fue un trozo de madera delgada, envuelto en papel. «Para que no se rompa tan fácil», explicó Rosario antes de que alguien preguntara. La respuesta fue aceptada sin resistencia. En ese barrio, las explicaciones simples eran suficientes. La fiesta continuó. Comida, música, conversaciones que se mezclaban con el ruido de los niños. Pero algo había cambiado. Pequeño, imperceptible para la mayoría, pero real. Esa misma noche, Rosario regresó a su casa con las manos aún pegajosas por el pegamento. Julián estaba sentado en la mesa, comiendo en silencio. «¿Te fue bien?», dijo sin levantar la vista. «Sí», respondió ella. No hubo más preguntas. No hubo más palabras. Rosario lavó los platos, limpió la mesa y luego fue al patio. Ahí, bajo la luz débil de un foco colgado de un cable, había una caja de madera. No estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba. Rosario la abrió. Dentro, cuidadosamente acomodados, había varios objetos. Un botón dorado, una cadena rota, un trozo de tela azul con puntos blancos, y otros más pequeños, menos identificables. Cada uno envuelto en papel, cada uno guardado sin etiqueta. Rosario tomó uno. Lo sostuvo unos segundos. Luego lo volvió a colocar en su lugar. Cerró la caja. Esa noche tardó más en dormir. No por miedo, sino por algo más cercano a una inquietud que no terminaba de definirse. Como si una parte de lo que hacía aún no estuviera completamente resuelta. Pasaron los meses, luego los años. Las piñatas de Rosario se volvieron parte esencial de las celebraciones en la colonia.
No había cumpleaños sin ellas. No había fiesta sin su presencia. Su nombre empezó a cruzar calles, luego barrios. Gente que no la conocía personalmente preguntaba por ella. ¿Quién hace esas piñatas? Una señora, Rosario. Dicen que son las mejores. Y lo eran. Siempre firmes, siempre bien hechas, siempre más pesadas de lo habitual. Al principio nadie lo cuestionaba. Luego, algunos empezaron a notarlo. ¿Qué les pones?, le preguntó un hombre una tarde. Lo que piden, respondió ella. Se sienten diferentes. Rosario sonrió. Es el cartón. Uso uno más grueso. La respuesta fue suficiente. Siempre lo era. Porque Rosario no daba motivos para dudar. Era puntual. Era amable. Nunca fallaba en una entrega. Si alguien necesitaba ayuda, ella aparecía. Si alguien estaba enfermo, ella llevaba comida. Si una familia no tenía para celebrar, ella hacía una piñata sin cobrar. Ese tipo de gestos construyen una reputación difícil de cuestionar. Y esa reputación se convirtió en su mejor protección. Mientras tanto, las desapariciones seguían ocurriendo. No muchas, no seguidas, espaciadas, lo suficiente para no formar un patrón evidente. Un hombre que dejó de volver del trabajo, una mujer que se fue con un familiar, un joven que decidió irse al norte. Cada historia tenía su explicación. Cada ausencia encontraba una razón. Y cada vez, Rosario escuchaba, observaba y en algunos casos guardaba algo. Un objeto pequeño, un detalle sin importancia aparente. Algo que con el tiempo encontraría su lugar. La caja de madera empezó a llenarse. Primero lentamente, luego con más frecuencia, hasta que un día ya no hubo espacio. Fue entonces cuando Rosario tomó una decisión. No fue impulsiva, no fue emocional, fue práctica. Como todo lo que hacía, necesitaba otro lugar, otro tipo de contenedor, algo que no llamara la atención, algo que ya formara parte de la vida cotidiana, algo que nadie cuestionara. Y pensó en las piñatas. No de inmediato, no como una revelación, sino como una idea que se fue acomodando poco a poco. Las piñatas eran huecas, eran cerradas, eran destruidas después de cada uso. Nadie revisaba su interior antes, nadie lo hacía después. Eran perfectas. La primera vez que lo hizo no fue muy distinto a lo que ya hacía. Solo añadió algo más, algo pequeño, envuelto, colocado entre las capas de cartón. No cambió el peso de forma evidente, no alteró el equilibrio, no hizo ruido. Cuando la piñata se rompió, el objeto no cayó, quedó atrapado. Nadie lo notó, nadie lo buscó. Y eso fue suficiente. Rosario no sonrió, no celebró, solo observó, como siempre, confirmando que el sistema funcionaba. Y así, sin prisa, sin errores visibles, comenzó una nueva etapa. Una en la que cada piñata no solo era una celebración, sino también un contenedor. Un archivo silencioso de cosas que el barrio había decidido no ver. Y con cada fiesta, con cada golpe, con cada risa de los niños, ese archivo crecía. Oculto, intacto, esperando. El cambio no ocurrió de un día para otro.
Nadie en la colonia podría señalar una fecha exacta, un momento preciso en el que Rosario dejó de ser simplemente una mujer habilidosa con las manos para convertirse en algo más difícil de nombrar. Pero hubo una noche que con el tiempo tomaría forma en los recuerdos como el punto donde todo dejó de ser reversible. Era finales de la temporada de lluvias. El aire estaba húmedo, pesado, y el olor a tierra mojada se había quedado atrapado entre las paredes de la casa. Julián no había regresado a la hora habitual. No era la primera vez. Rosario no preguntaba. Nunca lo hacía. Encendió el fogón, calentó frijoles, dejó tortillas envueltas en un trapo limpio. Se sentó a esperar, con las manos sobre la mesa, sin moverse. Las horas pasaron. El ruido del barrio se fue apagando poco a poco. Primero los niños, luego las radios, después las conversaciones en voz baja que siempre parecían durar más de lo necesario. Cuando Julián finalmente llegó, no saludó. Empujó la puerta con más fuerza de la habitual. Su camisa estaba húmeda, no de lluvia, de algo más denso. El olor lo precedía. Rosario no levantó la mirada de inmediato. Solo cuando él se sentó frente a ella, notó sus manos. Temblaban apenas. «Hubo un problema», dijo Julián mirando la mesa. Rosario asintió. No preguntó cuál, no preguntó con quién, no preguntó nada. Esa era la regla. Pero esa noche algo cambió. Porque Julián no siguió hablando. Se quedó en silencio, con la mirada fija en un punto que no estaba ahí. Y ese silencio no era el de siempre. Era más largo, más cargado, como si estuviera esperando algo. Rosario se levantó. No dijo nada. Fue al patio. Tomó un balde de agua, regresó y lo dejó junto a él. Luego trajo un trapo limpio. «Lávate», dijo. Fue la primera vez que dio una instrucción. Julián levantó la vista. No parecía sorprendido, solo obedeció. Se limpió las manos, la cara, los brazos. El agua en el balde se oscureció poco a poco. Rosario observaba, no con miedo, no con curiosidad, con atención, como si estuviera aprendiendo algo. Cuando terminó, Julián dejó el trapo sobre la mesa. «No vuelvas a preguntar», murmuró. Rosario no respondió, pero esa frase no tenía sentido, porque ella nunca preguntaba. Y en ese momento lo entendió. El problema no era lo que ella hacía. El problema era lo que él sabía que ella entendía sin necesidad de palabras. Esa noche no durmieron juntos. Julián se quedó en la silla, con la cabeza apoyada en la pared. Rosario se acostó, pero no cerró los ojos durante mucho tiempo. Escuchaba. Cada movimiento, cada respiración. Y en medio de esa quietud, algo empezó a tomar forma. No una idea completa, no un plan, más bien una lógica, una forma de ordenar lo que ya existía. A la mañana siguiente, Julián se fue temprano, sin despedirse, sin mirar atrás. Rosario limpió la casa como siempre. Lavó el balde, lavó el trapo, lavó la camisa.
Pero esta vez no tiró el agua de inmediato. La observó durante unos segundos. Luego la vació en la tierra del patio. Ese mismo día, al mediodía, una noticia comenzó a circular en la colonia. Un hombre había desaparecido. No era del barrio, pero trabajaba cerca. Algunos lo habían visto antes. Nada más. La información era vaga, imprecisa, como siempre. «Seguro se fue», dijo una vecina. «Sí, así pasa», respondió otra. Rosario escuchó desde su puerta. No intervino. Pero esa tarde, cuando salió al mercado, notó algo. Un objeto en el suelo, pequeño, casi invisible entre el polvo. Se agachó. Lo recogió. Era un anillo. Simple, de metal, sin grabados. Lo sostuvo entre los dedos. Lo giró lentamente. Y sin pensarlo demasiado, lo guardó. Ese gesto fue distinto a los anteriores. No era un recuerdo. No era un hallazgo accidental. Era una decisión consciente. Tomar algo que no le pertenecía y hacerlo parte de su sistema. Esa noche, cuando regresó a casa, abrió la caja de madera. Colocó el anillo dentro, pero no en cualquier lugar. Lo acomodó con cuidado, como si cada objeto tuviera una posición específica, como si ya estuviera creando un orden. Cerró la caja. Se quedó unos segundos en silencio y luego, por primera vez, pensó en algo más. No en guardar, no en ocultar, sino en conservar. La diferencia era sutil, pero importante, porque guardar es temporal. Conservar implica permanencia, y la permanencia requiere estructura. En los días siguientes, Rosario empezó a observar con más atención, no solo lo que ocurría, sino lo que quedaba. Los pequeños restos de historias incompletas. Un botón perdido. Una llave sin puerta. Un trozo de tela. Un objeto olvidado en una mesa. Cada uno representaba algo. Una ausencia. Una ruptura. Y Rosario empezó a verlos no como cosas sueltas, sino como partes de un todo. Un sistema invisible que nadie estaba organizando. Nadie, excepto ella. Julián no volvió a mencionar aquella noche, ni ella tampoco. Pero algo entre ellos cambió. Ya no era solo silencio, era complicidad, no hablada, no reconocida, pero presente. Como una cuerda tensa entre dos puntos que no necesitan moverse para sentirse. Las piñatas siguieron, los encargos aumentaron, las fiestas también. Y con cada nueva creación, Rosario perfeccionaba su técnica, no solo en lo visible, sino en lo oculto. Aprendió a distribuir el peso, a esconder sin alterar la forma, a asegurar que lo que estaba dentro permaneciera ahí, incluso después de los golpes. Cada detalle era calculado. Cada decisión tenía un propósito. No había improvisación. No había errores. Porque Rosario no trabajaba con emoción. Trabajaba con lógica. Y esa lógica era lo que la hacía peligrosa. No porque hiciera algo violento, sino porque lo hacía sin necesidad de explicarlo, sin conflicto, sin duda. El momento en que cruzó la línea no fue una explosión,
No fue un acto impulsivo. Fue una serie de pequeñas decisiones, todas coherentes entre sí, todas justificadas dentro de su propia estructura. Y cuando finalmente se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás, no sintió miedo, sintió orden, como si por primera vez en su vida todo estuviera exactamente donde debía estar. Las ausencias no comenzaron a acumularse de inmediato. Durante un tiempo, todo siguió con la misma cadencia lenta que caracteriza a los barrios donde la rutina pesa más que cualquier sospecha. Una persona dejaba de aparecer. Luego pasaba meses. Después otra. Nunca seguidas, nunca cercanas. Ese ritmo era lo que evitaba que alguien uniera los puntos. En la colonia, la gente tenía explicaciones para todo. No eran siempre ciertas, pero eran suficientes. Se fue al norte. Consiguió trabajo en otra ciudad. Se metió en problemas. Mejor no saber. Cada frase funcionaba como una puerta cerrada. Y Rosario escuchaba todas. A finales de ese mismo año, desapareció Ernesto Gálvez. 36 años, mecánico, manos negras de grasa permanente, siempre con un cigarro apagado en la boca que encendía solo cuando estaba solo. Tenía una hija de 5 años que cada domingo lo esperaba en la puerta con un dibujo distinto. El último día que lo vieron fue en la cantina de la esquina. Pagó 2 cervezas. No terminó la segunda. Salió antes de que oscureciera. No volvió. Durante los primeros días, algunos preguntaron. Luego dejaron de hacerlo. La hija siguió esperando los domingos durante varias semanas. Después, la madre dejó de llevarla a la puerta. Rosario no conocía a Ernesto personalmente, pero sabía quién era. Sabía cómo caminaba. Sabía a qué hora salía del taller. Ese tipo de detalles se quedan en la memoria cuando uno observa lo suficiente. 3 días después de su desaparición, Rosario encontró algo. No fue lejos. No fue difícil. Estaba en el borde del mercado, junto a una caja de madera rota que alguien había dejado para basura. Un trozo de tela, gris, con una costura irregular en uno de los lados. Rosario lo reconoció. Era parte del pantalón que Ernesto solía usar en el taller. No porque fuera especial, sino porque tenía un remiendo torcido que lo hacía fácil de identificar. Rosario lo sostuvo entre los dedos. Miró alrededor. Nadie prestaba atención. Como siempre. Lo dobló. Lo guardó. Ese mismo gesto, repetido tantas veces, ya no tenía duda. Ya no tenía pausa. Era automático. Esa noche lo colocó en la caja de madera. Pero algo había cambiado. La caja ya no era suficiente. Los objetos empezaban a multiplicarse, y cada uno, en su mente, tenía un lugar, un orden, una relación con los demás. No podían simplemente acumularse. Necesitaban estructura. Fue entonces cuando decidió mover algunos. No todos. Solo los más recientes, los que aún no estaban completamente integrados en su sistema. Tomó 3 objetos: el anillo, el trozo de tela azul, el fragmento gris de Ernesto. Los envolvió con cuidado y salió al patio. Ahí, bajo la misma luz tenue, colgaba una piñata que aún no había sido entregada. Era para una fiesta el fin de semana. Rosario la descolgó.
La llevó a la mesa y comenzó a trabajar. No había prisa, no había nervios, solo precisión. Abrió una pequeña sección en la base, lo justo para introducir lo que llevaba. Colocó los objetos entre las capas internas. Aseguró el espacio. Volvió a sellar. El acabado fue perfecto. Nadie podría notar la diferencia. Cuando terminó, levantó la piñata. El peso había cambiado, pero no de forma evidente, lo suficiente para que alguien con experiencia lo notara, pero no lo suficiente para que alguien preguntara. Ese equilibrio era clave. Al día siguiente, entregó la piñata como si nada. La familia la recibió con entusiasmo. «Como siempre, hermosa», dijo la madre del niño. Rosario sonrió. «Que la disfruten». No se quedó para la fiesta. No era necesario. Pero esa vez, algo la hizo volver. No de inmediato, horas después, cuando la música ya había bajado, cuando la mayoría de los invitados se había ido. Se acercó al patio desde la calle. La puerta estaba abierta. Nadie la vio entrar. La piñata ya había sido rota. Los restos estaban en el suelo. Cartón, papel, dulces dispersos. Y entre ellos, nada más. Los objetos no estaban, no habían caído, no habían sido vistos. Seguían dentro, ocultos entre los fragmentos que nadie revisaría. Rosario observó la escena durante unos segundos. Luego salió, sin hacer ruido. Esa fue la confirmación. El sistema funcionaba. Y a partir de ese momento se volvió constante. No en cada piñata, no en cada evento, pero lo suficiente, lo necesario. Mientras tanto, las desapariciones seguían. Una mujer que vendía flores en el mercado, un joven que trabajaba en la terminal de autobuses, un hombre mayor que vivía solo y al que nadie visitaba. Cada historia tenía su versión, cada ausencia su explicación, y en cada caso algo quedaba. Un objeto, un detalle, un rastro mínimo que Rosario recogía. No por impulso, no por curiosidad, sino por coherencia, porque en su mente todo formaba parte de algo más grande, algo que nadie más estaba organizando. La colonia, por su parte, seguía funcionando. Las fiestas continuaban. Los niños crecían. Las familias se movían, cambiaban, se adaptaban. Y Rosario seguía siendo parte de todo. Siempre presente, siempre útil, siempre correcta. Ese era el verdadero mecanismo, no el ocultamiento, no la técnica, sino la confianza. Una confianza construida con años de constancia, de pequeños gestos, de presencia silenciosa. Y esa confianza era lo que hacía imposible verla como algo distinto. Incluso cuando los detalles empezaban a acumularse, incluso cuando alguien mencionaba, en voz baja, que había algo extraño. «Son ideas tuyas», decían otros. «No empieces. Mejor deja eso». El silencio no era impuesto, era elegido. Y eso lo hacía más fuerte, más difícil de romper. A mediados de los años siguientes, un policía joven fue asignado a la zona. Se llamaba Daniel Ríos. 27 años,
recién salido de la academia, con una libreta siempre en el bolsillo y una forma de observar que incomodaba a algunos. No encajaba del todo. Hacía preguntas, demasiadas. ¿Cuántos casos de desaparición hay en esta colonia?, preguntó una tarde en la delegación. Los normales, respondió su superior sin levantar la vista. ¿Qué significa normales? Que no son asunto tuyo. Daniel no insistió en ese momento, pero tomó nota, porque a diferencia de otros, él no había crecido ahí. No compartía las mismas reglas, no aceptaba las mismas respuestas, y poco a poco empezó a notar patrones, pequeños, difusos, pero presentes. Y uno de esos patrones lo llevaría, sin saberlo aún, a cruzar el camino de Rosario. Pero eso ocurriría más adelante. Por ahora, la colonia seguía respirando en su ritmo habitual, como si nada estuviera pasando, como si todo fuera exactamente igual que siempre, aunque en realidad ya no lo era. Damián Ríos no confiaba en las respuestas rápidas. Había aprendido, durante sus primeros meses en la delegación, que lo más peligroso no era lo que faltaba en los informes, sino lo que se repetía demasiado. Se fue. Se mudó. No hay denuncia formal. Las frases aparecían una y otra vez, como si fueran parte de un formulario invisible que todos conocían de memoria. A finales de ese año, Daniel decidió revisar los expedientes antiguos. No porque se lo pidieran. Nadie lo hizo. Fue más bien una incomodidad persistente, una sensación de que algo no encajaba del todo. Se sentó frente a una mesa de metal, bajo una lámpara que parpadeaba cada pocos minutos, y comenzó a abrir carpetas. Los nombres cambiaban, las fechas también, pero el patrón se mantenía. Personas que desaparecían sin dejar rastro claro, investigaciones que se cerraban rápido, testimonios incompletos. Y en muchos casos, un detalle en común. La última vez que alguien los había visto, estaban en el barrio, en esa colonia. Daniel subrayó direcciones, marcó nombres, dibujó líneas en su libreta. No era aún una teoría, era solo una acumulación de coincidencias. Pero las coincidencias, cuando se repiten lo suficiente, dejan de serlo. Una tarde, decidió caminar por la zona, no en patrulla, no uniformado, solo como alguien más. El barrio tenía el mismo ritmo que cualquier otro. Niños jugando con pelotas desinfladas, mujeres conversando en las puertas, un radio sonando en alguna casa. Nada destacaba, nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, Daniel observaba. Las miradas que se desviaban demasiado rápido, las conversaciones que se interrumpían al pasar, las respuestas cortas, no hostiles, pero sí cerradas, como si todos supieran algo que no estaban dispuestos a decir. Se detuvo frente a una tienda pequeña, compró una bebida, pagó y aprovechó para preguntar: ¿siempre has sido tranquilo aquí? El hombre detrás del mostrador, unos 50 años, manos gruesas, lo miró apenas. Como cualquier lugar. ¿Nunca pasa nada? El hombre se encogió de hombros. La gente va y viene. Daniel asintió. No insistió, pero anotó la frase. La gente va y viene. Esa misma tarde, escuchó por primera vez el nombre de Rosario en ese contexto. No como sospecha, no como problema,
sino como referencia. Si busca algo para una fiesta, vaya con doña Rosario, le dijo una mujer mayor. Ella siempre sabe organizar. Daniel sonrió. ¿Hace eventos? Hace todo, respondió la mujer. Piñatas, comida, lo que haga falta. El nombre quedó registrado, no por lo que significaba, sino por la frecuencia con la que aparecía. En los días siguientes, Daniel lo escuchó varias veces más, siempre en tono positivo, siempre asociado a confianza. Eso, en sí mismo, no era sospechoso. Pero en un lugar donde todo el mundo evitaba hablar de ciertos temas, que un nombre se repitiera tanto era, al menos, interesante. Decidió observar, no de forma directa, no aún. Asistió a una fiesta, no invitado, pero tampoco rechazado. En ese tipo de colonias, la presencia de un desconocido no siempre genera alarma, especialmente si no se comporta como autoridad. La casa estaba llena. Música, comida, niños corriendo. Y en el centro del patio, una piñata. Colorida, bien hecha, demasiado perfecta. Daniel se acercó. La tocó. Discretamente. El peso le llamó la atención. No de inmediato, pero sí lo suficiente. Era más sólida de lo que esperaba. «Son resistentes», dijo una voz a su lado. Daniel giró. Era Rosario. Delantal limpio, manos cruzadas, mirada tranquila. «Sí», respondió él, «se nota». «Los niños son fuertes», añadió ella. «Hay que hacerlas bien». Daniel asintió. No preguntó más, pero la observó. No había nada extraño en su comportamiento, nada que destacara. Y eso era precisamente lo que lo hacía difícil. La fiesta continuó. Los niños golpearon la piñata. El cartón resistió más de lo habitual. Luego se rompió. Los dulces cayeron. Las risas llenaron el espacio. Todo normal. Todo esperado. Daniel se agachó, como si fuera a recoger algo, pero en realidad miraba, buscaba. Algún detalle fuera de lugar. No lo encontró, o al menos no en ese momento. Cuando se levantó, Rosario ya no estaba junto a él. La vio a unos metros, hablando con otra mujer, como si nada, como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche, Daniel regresó a la delegación con una sensación incómoda. No tenía pruebas, no tenía evidencia, solo intuición. Y la intuición, en su trabajo, no era suficiente. Pero tampoco era irrelevante. Decidió hacer algo más. Revisar los eventos, las fechas, las fiestas. No era un método convencional, pero si había un patrón, tenía que estar en algún lugar. Y a veces, ese lugar no es evidente. En los días siguientes, recopiló información, fechas de cumpleaños, reuniones, celebraciones, y las cruzó con los casos de desaparición. El resultado no fue inmediato, pero empezó a mostrar algo. No una coincidencia exacta, no una relación directa, pero sí proximidad. Algunas desapariciones ocurrían días antes o después. No siempre, pero lo suficiente para no ignorarlo. Daniel sabía que no podía avanzar solo con eso.
necesitaba más. Pero también sabía que, si preguntaba directamente, las puertas se cerrarían, como siempre. Así que decidió esperar, observar. Y mientras tanto, Rosario seguía con su rutina. Las piñatas, las fiestas, los encargos. Todo en orden, todo bajo control. Pero incluso en los sistemas más precisos, hay momentos en los que algo se desplaza. Un detalle mínimo, un error casi imperceptible. Y en este caso, ese error no vendría de Rosario, vendría de alguien más. Alguien que, sin saberlo, estaba a punto de ver lo que nadie había visto en años. Y que, a diferencia de otros, no iba a mirar hacia otro lado. El error no fue grande, no fue evidente. De hecho, durante varios días, nadie lo notó. Pero en sistemas construidos sobre repetición y control, incluso una mínima desviación puede romper el equilibrio. Sucedió en una casa al final de la calle, donde el patio era más estrecho y las paredes estaban cubiertas con capas antiguas de pintura que se descascaraban con la humedad. Ahí vivía la familia Ortega. El cumpleaños era para un niño de 6 años, Luis. Habían encargado la piñata con 2 semanas de anticipación. Rosario la entregó como siempre, puntual, limpia, sin comentarios innecesarios. «Gracias, doña Rosario», dijo la madre. «Siempre confiamos en usted». Rosario asintió. «Que la pasen bien». No se quedó. No lo hacía casi nunca. Pero ese día algo cambió. No en ella, en la casa. La fiesta comenzó temprano. Había menos gente que en otras ocasiones. Algunos vecinos no pudieron asistir. Otros llegaron tarde. El ambiente era más tranquilo. Menos ruido. Menos distracción. Y eso, sin que nadie lo supiera, sería importante. Cuando llegó el momento de la piñata, los niños se reunieron en el patio. Luis, con una camiseta azul y las manos sudorosas, fue el primero en intentar romperla. El palo golpeó. 1 vez, 2, 3. El cartón resistía. «¡Más fuerte!», gritó alguien. Luis volvió a golpear. El sonido fue seco, no hueco. Algunos adultos lo notaron. No dijeron nada, pero intercambiaron miradas. El 4.º golpe abrió una grieta. Pequeña, irregular. No suficiente para que cayeran los dulces. Un hombre se acercó para ayudar. Metió la mano por la abertura. Tiró con fuerza. El cartón cedió. Pero algo quedó atrapado. «¡Se atoró otra vez!», dijo riendo como si fuera normal. Metió la mano más adentro. Sus dedos tocaron algo que no esperaba. Se detuvo. No sacó la mano de inmediato. La sensación no era la de papel, ni la de dulces. Era algo más firme, más definido. Retiró la mano lentamente. «¿Qué pasa?», preguntó la madre. El hombre no respondió. Miró la abertura. Luego volvió a meter la mano, esta vez con más cuidado. Agarró el objeto. Lo sacó. Era pequeño, envuelto en papel. Durante un segundo, nadie entendió. Luego, alguien dijo: «Será parte de la estructura». El hombre no parecía convencido. Desenvolvió el papel. Despacio. El patio quedó en silencio. No completo,
pero suficiente. Dentro había algo. No era un dulce, no era madera, era un objeto personal, un anillo, simple, sin decoración, pero claramente no pertenecía a una piñata. ¿De quién es esto?, preguntó alguien. Nadie respondió. Luis miraba sin entender. Los adultos intercambiaban miradas. La madre se acercó, tomó el anillo, lo giró entre los dedos. Tal vez se quedó de otra cosa, dijo intentando restarle importancia. Pero su voz no era firme. El ambiente cambió. No de forma dramática, pero sí perceptible. La alegría se había desplazado unos centímetros, lo suficiente para que ya no fuera igual. «Sigan», dijo alguien. «Son cosas que pasan». La frase fue aceptada, como siempre. Los niños continuaron. Golpearon la piñata hasta romperla. Los dulces cayeron. Las risas se regresaron. Pero no del todo. Había algo más en el aire. Algo que no se nombraba, pero que todos sentían. Esa noche, la madre de Luis guardó el anillo en un cajón. No lo tiró, no lo devolvió. Simplemente lo dejó ahí, como se dejan las cosas que no se entienden. 2 días después, lo mostró a una vecina. ¿Lo reconoces? La mujer lo miró, negó con la cabeza. No, pero no estaba segura. El objeto empezó a circular, de mano en mano, sin intención clara, sin objetivo, solo como una curiosidad, un detalle raro, hasta que llegó a alguien más, alguien que no lo vio como una anécdota, sino como una pieza. Daniel Ríos. La vecina lo conocía de vista. Sabía que era policía. No lo buscó activamente. Simplemente cuando lo vio pasar, le dijo: «Oiga, ¿puede ver esto?». Daniel tomó el anillo. Lo observó. Lo giró. Era sencillo, pero tenía marcas. Desgaste en los bordes, como si hubiera sido usado durante mucho tiempo. «¿Dónde lo encontró?», preguntó. «En una piñata». Daniel levantó la mirada. ¿En una piñata? Sí, en una fiesta. Daniel no dijo nada durante unos segundos. Luego asintió. ¿Quién la hizo? La mujer dudó, no por desconfianza, por costumbre. Rosario. El nombre volvió a aparecer, pero esta vez en un contexto distinto. Daniel guardó el anillo en su bolsillo. ¿Puedo quedármelo un momento? La mujer asintió. Claro. Esa misma tarde, Daniel regresó a la delegación. Sacó el anillo. Lo colocó sobre la mesa. Lo miró durante varios minutos. No era una prueba. No era evidencia directa. Pero tampoco era irrelevante. Era una anomalía. Y las anomalías en sistemas repetitivos son puntos de entrada. Abrió su libreta, revisó nombres, fechas, detalles, y entonces lo encontró. Ernesto Gálvez, desaparecido, 36 años, mecánico. En una de las fotos del expediente había un detalle, un anillo, simple, sin decoración, en la mano derecha. Daniel volvió a mirar el objeto sobre la mesa. No podía asegurar que fuera el mismo, pero la coincidencia era demasiado específica.
Cerró la libreta, se recostó en la silla y por primera vez desde que empezó a revisar esos casos, sintió algo distinto. No duda, no intuición, sino dirección. Porque si ese anillo había estado dentro de una piñata, entonces la pregunta ya no era si había un patrón. La pregunta era otra. ¿Cómo había llegado ahí? Y más importante aún, ¿cuántas veces había pasado sin que nadie lo notara? Daniel no informó de inmediato. No por miedo, sino porque sabía que en ese tipo de casos, una acusación sin estructura podía cerrarlo todo antes de empezar. Guardó el anillo en una bolsa transparente, sin etiqueta oficial. No lo registró en el sistema. No aún. Primero necesitaba entender. Pasó los siguientes días revisando nuevamente los expedientes, pero esta vez con un enfoque distinto. No buscaba desapariciones aisladas. Buscaba conexiones indirectas, objetos, detalles personales, cosas que alguien podría haber notado, pero decidió no registrar. Y poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas menciones. Llevaba una cadena. Tenía un reloj viejo. Usaba siempre el mismo anillo. Detalles sin seguimiento. Detalles que no importaban en el momento, pero que ahora parecían adquirir otro peso. Daniel subrayó cada uno, los anotó, los cruzó con fechas y encontró algo más. Varias de esas personas habían estado en eventos recientes antes de desaparecer. No en el mismo lugar, no con las mismas personas, pero sí en celebraciones, cumpleaños, reuniones, fiestas familiares. Y en varias de ellas aparecía el mismo nombre, Rosario. No como anfitriona, no como invitada, sino como proveedora. La que hacía las piñatas, la que organizaba, la que estaba, pero no destacaba. Daniel cerró la libreta. Se quedó en silencio unos segundos. Luego tomó una decisión. Volver a verla. Pero no como antes. No como invitado. No como observador casual. Sino con intención. Esa tarde caminó hasta la casa de Rosario. La puerta estaba entreabierta, como muchas en ese barrio. Golpeó 2 veces. «Pase», dijo una voz desde dentro. Daniel entró. La casa era sencilla, ordenada, limpia, demasiado limpia. No había objetos fuera de lugar. No había desorden. Todo parecía controlado. Rosario estaba en la mesa, trabajando en una piñata. Sus manos se movían con precisión, cortando, pegando, ajustando. «Buenas tardes», dijo Daniel. Rosario levantó la vista. Lo reconoció. No por su nombre, pero sí por su presencia. «Buenas tardes. Vine a hacerle una pregunta». Ella asintió. «Diga». Daniel dio un paso más cerca. Observó una piñata. El mismo estilo, el mismo acabado. «¿Usted hace todas estas?» «Sí». «¿Desde hace cuánto?» «Años». La respuesta fue breve, sin detalles. «¿Nunca ha tenido problemas con ellas?» Rosario detuvo las manos por un segundo. Luego continuó. «¿A qué se refiere?» Daniel sacó el anillo del bolsillo. Lo sostuvo entre los dedos. Esto apareció dentro de una.
Rosario miró el objeto. No lo tocó. No cambió la expresión. «No es mío», dijo. «No dije que lo fuera». Silencio. Daniel esperó. Rosario también. «¿Cómo llegó ahí?», preguntó él. «No lo sé». La respuesta fue inmediata, sin duda, sin pausa. «¿Nadie más trabaja con usted?». «No». «¿Nunca ha pasado algo parecido?». Rosario negó con la cabeza. «No». Daniel la observó. Buscaba algo, un gesto, una contradicción, pero no encontró nada. Era como hablar con alguien que ya había considerado todas las preguntas posibles. «¿Puedo ver dónde las guarda?», preguntó finalmente. Rosario lo miró por primera vez de forma distinta. No desafiante, pero sí evaluando. «¿Tiene una orden?». Daniel no respondió de inmediato. «No». «Entonces no». La frase no fue agresiva, fue simple, definitiva. Daniel asintió, guardó el anillo. «Gracias por su tiempo». Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y justo antes de salir se detuvo. «Doña Rosario». Ella levantó la vista. «¿Sí?». ¿Nunca has sentido que algunas cosas se quedan?». Rosario no respondió, solo lo miró. Y ese silencio fue distinto a todos los anteriores. No era evasión, no era negación, era comprensión. Daniel salió. El aire afuera se sentía más pesado. No había obtenido una confesión, no había obtenido evidencia, pero había confirmado algo. Rosario no era una coincidencia, era parte del sistema, tal vez el centro. Esa noche, Daniel no regresó a la delegación. Se quedó en su casa, revisando notas, repasando cada detalle. Y entonces recordó algo. El carpintero. Tomás Aguilar. El hombre que había mencionado una piñata demasiado pesada meses atrás en la cantina. En ese momento parecía una historia sin importancia. Ahora, no. Al día siguiente, Daniel lo buscó. Lo encontró en su taller, rodeado de madera, herramientas y el olor constante de aserrín. «Necesito que me cuente algo», dijo Daniel sin rodeos. Tomás lo miró. Reconoció el tono. «¿Qué cosa?». «La piñata». Tomás se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Sabía que alguien iba a preguntar algún día. Se limpió las manos con un trapo. «No la abrí», añadió, «pero no estaba bien». «¿Qué quiere decir?». «El peso, el sonido, no era normal». Daniel asintió. «¿Dónde está esa piñata ahora?». Tomás negó con la cabeza. Desapareció. «¿Cómo?». «La dejé en la mesa. Cuando terminé el trabajo, ya no estaba». Daniel tomó nota. Cada detalle encajaba un poco más. No completamente, pero lo suficiente. ¿Volvió a ver algo parecido? Tomás dudó. No. Pero su tono no era firme. Daniel lo notó. «Piénselo bien». Tomás miró al suelo. «No igual, pero sí otras cosas raras». «¿Cómo qué?».
siempre pesaban más. Siempre. Daniel cerró la libreta. Ya no era una sospecha. Era una dirección clara. Y esa dirección apuntaba a un lugar específico. La casa de Rosario. Pero entrar ahí no sería sencillo. No con lo que tenía. Necesitaba más. Algo que no pudiera ser ignorado. Algo que obligara a abrir esa puerta. Y ese algo estaba más cerca de lo que pensaba. Porque en ese mismo momento, en otra parte de la colonia, alguien estaba a punto de encontrar algo más. Algo que no se podía guardar en un cajón. Algo que no podía pasar de mano en mano sin consecuencias. Algo que, finalmente, rompería el equilibrio que Rosario había mantenido durante años. El hallazgo no ocurrió en una fiesta. No hubo música, ni niños, ni risas que amortiguaran el momento. Ocurrió en silencio. En una mañana cualquiera, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las láminas de los techos y el barrio todavía no terminaba de despertar. La casa pertenecía a una familia que había decidido ampliar el patio. Nada ambicioso, solo abrir un poco más el espacio, levantar una pared nueva, hacer lugar para una mesa más grande. Habían contratado a 2 hombres para excavar. Uno de ellos, Ignacio Herrera, 42 años, llevaba años haciendo ese tipo de trabajos. No era la primera vez que encontraba cosas enterradas. Botellas viejas, restos de ladrillo, objetos olvidados. Nada que lo sorprendiera. Hasta ese día. El golpe de la pala fue distinto. No contra piedra, no contra madera. Algo más firme, más seco. Ignacio se detuvo. Clavó la pala otra vez. El sonido se repitió. Se agachó. Apartó la tierra con las manos. Primero apareció un trozo de tela, oscuro, desgastado. Luego, algo más. No lo identificó de inmediato, pero supo. No por lo que veía, sino por cómo se sentía. Se quedó quieto, con las manos cubiertas de tierra, mirando, durante unos segundos que se alargaron más de lo normal. «¿Qué pasó?», preguntó el otro hombre. Ignacio no respondió. Se levantó despacio. «Mejor llame al dueño». La voz no le salió como esperaba. El dueño salió al patio. Miró. No entendió. Luego entendió. Y retrocedió. No hubo gritos. No hubo escena. Solo un silencio que se instaló de golpe, como si el aire se hubiera detenido. Alguien llamó a la policía. No tardaron en llegar. Daniel Ríos fue uno de los primeros. Cuando entró al patio, el ambiente ya era distinto, más tenso, más contenido. Los vecinos estaban a distancia, mirando, sin acercarse demasiado, como si ya supieran. Daniel se agachó junto al punto donde Ignacio había dejado la pala. Observó. No tocó de inmediato. El protocolo era claro, pero la experiencia le decía que ya no estaba frente a una anomalía, estaba frente a algo más. Los peritos llegaron poco después. Trabajaron en silencio, con precisión, sin dramatismo. Cada movimiento medido, cada objeto documentado. Y poco a poco, lo que estaba enterrado comenzó a tomar forma. No completa, no explícita,
pero suficiente. Suficiente para confirmar que no era un caso aislado. Suficiente para entender que había estado ahí durante años. Daniel se levantó, miró alrededor, el patio, las paredes, las casas vecinas, y entonces lo notó. La cercanía, la ubicación. Ese patio no estaba aislado. Formaba parte de la misma línea de casas, la misma zona, el mismo radio, el mismo entorno. Y dentro de ese entorno estaba la casa de Rosario. No exactamente al lado, pero lo suficientemente cerca, demasiado cerca para ser ignorado. Esa tarde, la delegación cambió de ritmo. Los informes ya no eran archivados sin revisión. Las carpetas se reabrieron. Los nombres volvieron a leerse. Las fechas se cruzaron de nuevo. Y por primera vez, alguien dijo en voz alta lo que antes solo existía como intuición. Esto no es uno solo. Daniel no respondió, pero sabía que esa frase lo cambiaba todo. Porque cuando un caso deja de ser individual, deja de ser manejable con los mismos métodos. Requiere otra cosa, otra mirada, otra decisión. Esa noche, Daniel no regresó a casa. Se quedó en la delegación, revisando cada nota, cada detalle. Y en medio de todo eso, el nombre volvió a aparecer. Rosario. No como sospecha directa, aún no, pero sí como punto común, como presencia constante, como alguien que estaba en demasiados lugares, en demasiados momentos. Al día siguiente solicitaron una orden. No fue inmediato, no fue fácil. Las pruebas no eran concluyentes, pero el contexto empezaba a ser suficiente. La excavación continuó. Más hallazgos, más evidencia. No detallada, no expuesta, pero registrada. Y cada nuevo descubrimiento reforzaba la misma idea. Esto llevaba tiempo, mucho tiempo. Demasiado para ser ignorado. Cuando finalmente llegó la orden, Daniel no sintió alivio. Sintió peso, porque sabía lo que implicaba. No solo entrar a una casa, sino romper una estructura, una confianza, un sistema que había funcionado durante años. Esa tarde, el equipo se reunió frente a la casa de Rosario. La puerta estaba cerrada, por primera vez. Daniel golpeó. Una vez, 2, 3. No hubo respuesta. «Procedan», dijo. La puerta se dio con un golpe seco. El interior estaba en silencio, ordenado, como siempre. Nada fuera de lugar, nada que gritara, nada que delatara. Y sin embargo, todo era distinto. Los peritos comenzaron a trabajar. Revisaron cada habitación, cada mueble, cada superficie. Daniel caminó lentamente, observando, recordando. La mesa, la piñata, las manos de Rosario. Todo encajaba, pero aún faltaba algo que cerrara el círculo. Y entonces lo encontró, en el patio, debajo de una mesa, una caja de madera. No estaba escondida, no estaba cerrada con llave, simplemente
estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Daniel se agachó, la abrió. Dentro, los objetos, ordenados, envueltos, clasificados. Cada uno en su lugar. El anillo, la tela, otros más, muchos más. No había etiquetas, no había nombres, pero no hacían falta. Cada objeto era una historia, cada historia una ausencia. Daniel no tocó nada durante unos segundos, solo miró, y en ese momento entendió. No completamente, pero lo suficiente. Esto no era caos, no era impulso, era sistema. Un sistema construido con paciencia, con lógica, con tiempo. Y eso era lo más difícil de enfrentar. Porque no se trataba de un error, se trataba de algo que había funcionado exactamente como debía, durante años. Aquí, dijo finalmente. Los demás se acercaron. El silencio volvió, más pesado que antes, porque ahora ya no había duda. Y en ese mismo momento, en otra parte de la casa, alguien dijo: «Encontramos algo más». Daniel cerró la caja, se levantó y caminó hacia la voz, sabiendo que lo que estaba a punto de ver no dejaría espacio para interpretaciones. La habitación estaba al fondo. No era la más grande, ni la más visible. Era, como casi todo en esa casa, funcional. Una mesa, 2 sillas, un foco colgado del techo, y en una esquina, varias piñatas, terminadas, listas, colgadas en fila, como si esperaran su turno para salir al mundo. El agente que había llamado a Daniel no hablaba, solo señaló. Daniel avanzó despacio. El aire era distinto. No había olor evidente, nada que indicara de inmediato lo que aquel espacio contenía en realidad. Y sin embargo, se sentía como si las paredes hubieran absorbido años de algo que no podía nombrarse. Se acercó a la primera piñata. La tocó. El mismo peso, la misma firmeza. Pero ahora ya no era una sospecha, era una certeza. «Ábranlas», dijo. Los peritos intercambiaron miradas. No era un procedimiento habitual, pero tampoco lo era el caso. Comenzaron con cuidado. Cortaron una sección. El cartón cedió. El papel se separó. Y dentro apareció lo que Daniel ya esperaba. No de forma gráfica, no de forma evidente, pero suficiente. Suficiente para entender que cada una de esas estructuras contenía algo más que lo visible. Algo que había sido colocado ahí con intención, con método, con repetición. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Nadie hablaba. Nadie hacía comentarios. Solo trabajaban, uno a uno, documentando, registrando, confirmando. Y con cada piñata abierta, el patrón se hacía más claro, más profundo, más imposible de ignorar. Daniel dio un paso atrás. No necesitaba ver más. Ya lo había entendido. La lógica, el sistema, la forma en que todo había sido construido.
no como un acto aislado, sino como una acumulación. Años de decisiones pequeñas, años de repeticiones, años de silencio. Salió de la habitación. El resto de la casa parecía igual que antes, ordenada, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero ahora todo tenía otro significado. La mesa, el patio, la caja, las piñatas. Cada elemento era parte de un mecanismo, uno que había funcionado sin interrupciones. Hasta ese momento. ¿Dónde está ella?, preguntó Daniel. Nadie respondió de inmediato, hasta que uno de los agentes dijo: la encontraron, en la cocina, sentada, como si estuviera esperando. Daniel caminó hacia ahí. La cocina era pequeña, limpia, olores conocidos, comida preparada, todo en su lugar. Y en la mesa, Rosario, sentada, con las manos cruzadas, la espalda recta, la mirada tranquila. No parecía sorprendida, no parecía alterada, solo presente. Daniel se detuvo frente a ella. Durante unos segundos, ninguno habló. Doña Rosario, dijo finalmente. Ella levantó la vista. Ya encontraron, respondió. No fue una pregunta. Daniel asintió. Sí. Silencio. Rosario miró sus manos. Luego volvió a levantar la vista. Tardaron. La palabra quedó suspendida, no como reproche, no como orgullo, simplemente como observación. Daniel tomó una silla. Se sentó frente a ella. ¿Por qué?, preguntó. Rosario no respondió de inmediato. Miró alrededor. La cocina, la mesa, el espacio que había ocupado durante tantos años. Porque nadie más lo hacía, dijo finalmente. Daniel frunció el ceño. ¿Hacer qué? Guardar. La respuesta fue simple, demasiado simple. Eso no explica. Rosario lo interrumpió. Todo se pierde, dijo. La gente se va. Nadie pregunta. Nadie recuerda. Su voz no era fuerte, no era emocional, era constante. Alguien tenía que hacerlo. Daniel la observó. No había rastro de arrepentimiento. No había tensión. Solo coherencia, dentro de su propia lógica. ¿Y las piñatas?, preguntó. Rosario inclinó la cabeza apenas. Nadie mira dentro. Esa frase resumía todo. El sistema, la invisibilidad, la confianza. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Daniel. Rosario no respondió con un número. El suficiente. Silencio. Los agentes alrededor no intervenían. Nadie quería romper ese momento, porque sabían que lo que estaba ocurriendo no era solo una detención. Era el cierre de algo mucho más grande. Van a tener que venir conmigo, dijo Daniel. Rosario asintió. Se levantó, sin resistencia.
sin drama. Tomó un rebozo de la silla, se lo colocó sobre los hombros y caminó hacia la puerta, como si fuera a salir a hacer un encargo más. Afuera el barrio estaba en silencio, no completo, pero distinto. La noticia ya había comenzado a moverse, de casa en casa, de boca en boca, sin detalles, sin explicaciones, pero con una certeza. Algo había pasado, y no era algo pequeño. Los vecinos observaban desde las puertas, desde las ventanas. Nadie se acercaba, nadie hablaba, pero todos miraban. Rosario caminó entre ellos, sin bajar la cabeza, sin acelerar el paso, como siempre. Daniel la acompañaba, a un lado, sin tocarla, sin necesidad. Cuando llegaron al vehículo, Rosario se detuvo un segundo. Miró hacia la calle, hacia las casas, hacia el patio donde tantas veces había estado, y luego subió. La puerta se cerró, el motor arrancó, y el barrio volvió a su ritmo. No de inmediato, pero inevitablemente. En los días siguientes, los nombres comenzaron a reaparecer. Las historias se reconstruyeron. Las familias fueron notificadas. Algunas se recibieron respuestas después de años. Otras, solo confirmaciones. No todas las piezas encajaban. No todos los casos se resolvieron completamente, pero el sistema había sido expuesto. Daniel participó en cada informe, en cada declaración, en cada proceso, pero con el tiempo dejó de mirar las piñatas de la misma manera. No podía. Nadie que hubiera estado en esa casa podía. Rosario fue procesada. El juicio no fue rápido, no fue simple, pero fue claro. Las pruebas no dejaban espacio para otra interpretación. Y aún así, la pregunta nunca desapareció del todo. No la legal, esa tenía respuesta, sino la otra, la más difícil. ¿En qué momento alguien deja de ver a las personas como vidas y comienza a verlas como fragmentos de algo que debe ser guardado? El patio de la casa fue demolido años después. En su lugar, construyeron una pequeña tienda. Venden refrescos, pan, cosas simples. La gente pasa, compra, se va. Los niños juegan afuera, como siempre. Nadie menciona lo que hubo antes, pero algunos lo recuerdan, en silencio. Porque mientras alguien recuerde, nada desaparece del todo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo pensar, compártelo en los comentarios y suscríbete para más relatos que otros prefirieron no contar.